Buenas tardes, hermanos lobos. Bienvenidos sean de nuevo a este nuestro programa, El Lobo Estepario. No teman adentrarse en nuestra guarida, que hoy tenemos un nuevo invitado de excepción que está aquí acompañándonos. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Tenemos con nosotros a Francisco Javier Aguirre González de Durana, logroñés, cosecha del 45, está casado y tiene 2 hijas, es licenciado en Filosofía y Letras, diplomado en Actitud Pedagógica y en Documentación, pertenece al Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios del Estado, fue director gerente de Ediciones Albia, perteneciente al Grupo Espasa Calpe, fue director de la Biblioteca de Teruel y de su Archivo Histórico Provincial, fue también director provincial de Cultura y Educación en Teruel de 1983 al 87, jefe del Servicio de Archivos, Bibliotecas y Museos del Gobierno de Aragón, consejero científico del Instituto de Estudios Turulenses y ha coordinado el equipo de trabajo para el desarrollo cultural en las cárceles de Aragón. Javier tiene en su haber más de 60 publicaciones de carácter profesional, un sinnúmero de publicaciones de carácter turístico, ha traducido del francés, del inglés, del italiano más de una treintena de libros de historia, música, filosofía, literatura y ha escrito y publicado otros tantos de narrativa propios. Ha colaborado asimismo en distintos periódicos y revistas como El Urogallo, Cuadernos Hispanoamericanos, Historia 16, Cicerone Riojano, Trévede, Turia. Ha sido columnista de opinión en El Día y en El Heraldo de Aragón. Escritor, corrector, traductor, editor. Javier, entre todos esos apelativos, ¿cuál es con el que mejor te hallas, con el que mejor te encuentras? Bueno, un hombre de papel. Un hombre de papel. Un hombre de papel. Un humanista renacentista, ¿no? De papeles, sí. Sí, está un perfil variado en el mundo humanístico, más que un administrativo, un administrador, bueno, porque el funcionario público muchas veces es administrador y hace falta que sean buenos administradores. Pero además de eso, entiendo que el funcionario público, que de eso es de lo que yo me prevalgo, de haber estado casi 50 años en la administración, puede, y si tiene alcances, debe hacer proyección, difusión de aquello que él conoce, que él vive, sea veterinario, sea médico, sea bibliotecario, cual ha sido mi caso, o sea lo que fuere. Si lo vives, lo difundes y tratas de desarrollarlo con tus capacidades, en tu ambiente, con tus medios, con las limitaciones que tiene el trabajo en la administración. Evidentemente no puedes irte 2 semanas de gira literaria o de gira artística, si eres pintor, o de gira de conferencias, salvo que seas un catedrático de universidad, también funcionarios, pero dentro de su misión está esa. En la de un funcionario general, por decirlo así, pues está eso más restringido, pero hay siempre recursos, reductos, hay caminos, hay sistemas, hay ocasiones, hay vacaciones, para dedicarse a formarse uno y a comunicarlo a los demás. Ese ha sido un poco mi panorama, mi estrategia. Lo importante es ponerle pasión. Si uno no tiene pasión, evidentemente no. Si no lo vive, como bien decías, claro. Si no lo vive no puede transmitirlo. Así es, en cualquier profesión la vocación, la pasión por ella es importante. Si no, se nota. Se nota en muchas profesiones que, bueno, pues son un modus vivendi, ¿no? O sí, modus manducandi. Mercantilismo, como dices tú muy bien, ¿no? Modus manducandi, pues muy bien, ¿no? Yo siempre he tenido una especie de eslogan personal, que es que como de la administración, pero vivo del arte. Lo cual el arte que no da de comer, la administración da de comer, modestamente, cada vez menos, por cierto, cada vez menos, cada vez el cinturón hay que apretárselo más, así que colegas funcionarios, a tomar cuenta de la situación. Los funcionarios que tan mal vistos están, cuando realmente la clase funcionarial se creó con un motivo muy claro, que era el no depender de los vaivenes políticos, ¿no? Sí, evidentemente se creó así, pero ha durado poco esa creación, esa idea genial. Esa intención. Ha durado poco esa idea genial, porque lamentablemente cada vez más el funcionario de cierto rango, de cierto nivel, de cierta responsabilidad, es un siervo de la clase política que gobierna. Y si no, vas al ostracismo. Y de eso algo sé. De eso sabes también mucho. De Durana. He estado mirando el apellido
porque el de Durana a mí me choca siempre sonar aristocrático, etcétera, ¿no? Sí, sí. Y su origen, evidentemente, es vasco, de la zona de Álava, luego se retiró hacia Guipúzcoa, y tengo entendido que incluso pasó a zonas de Navarra y Aragón, y saltó al otro lado del Atlántico hasta la zona de Colombia. Sí, sí. Pero no eres marqués ni duque ni nada de no, eso, ¿no? Soy de una familia noble venida a menos, o a casi nada. Seguramente vía de la guerra civil y vía de la guerra mundial, o qué sé yo. Yo nací el día siguiente al armisticio entre Estados Unidos y Japón. El 6 de agosto del año 45, la bomba de Hiroshima. El 9 de agosto, la bomba de Nagasaki. El 14 de agosto, la rendición de Japón, el armisticio. Y el 15 yo asomé ya la cabeza diciendo, aquí hay menos peligro. Luego resulta que hay más de lo que parece, ¿eh? Ha habido más peligro de lo que parece, pero en fin. Bueno, mi familia es de origen vasco y riojano. Durana es un pueblecito pequeño cerca de Vitoria, a 7 kilómetros de Vitoria aproximadamente, entonces hay una prosapia ahí, bueno, esas cosas, ¿no? En ese sentido, pues me siento muy bien, como ese origen mixto, próximo, porque realmente pues, La Rioja en su momento ha sido una parte de Euskadi. Y recuerdo que cuando se estaba cocinando esto de las autonomías, uno de los líderes políticos de entonces, en La Rioja, viendo que era, no sé, un exceso el crear una autonomía individual, que por fin ha prosperado, y podía contar bastantes cosas al respecto, porque he tenido ahí un hermano muy implicado en ese tema, ¿no? En la política y en más cosas de tipo cultural, uno de mis hermanos, un hombre muy valioso en muchos conceptos. Pero uno de los líderes de aquel momento, en los años 70 y tantos, 80, cuando se estaba cocinando el tema de las autonomías, hablaba de articular La Rioja con el País Vasco, articularla. De hecho, hay muchas conexiones. Una parte de La Rioja ya es País Vasco, La Rioja Alavesa. Sí. Bueno, son circunstancias menores a mi modo de ver, ¿no? Tú y yo compartimos origen logroñés. Claro, claro, somos paisanos. ¿Crees que nos hubiera ido mejor en La Rioja unidos con el País Vasco? Ellos no hubieran querido, porque les hubiéramos hecho sombra. Muy bien, muy bien. O sea que, bueno, las cosas han ido por ahí. Es una coyuntura. Dentro de 138 años me han dicho que no se va a notar esta cosa de las movidas, de que los catalanes por aquí, los vascos por allá, los del cantón de Cartagena quieren tener la independencia. Tuvieron su estatuto y sus cosas, ¿no? Hombre, claro. El cantón cartagenés, sí. Claro, claro. Y Mérida también. Mérida fue capital del Imperio Romano, de la provincia aquella bética, no sé qué, ¿no? La Lusitania. O sea que los emeritenses, amigos extremeños, venga, de camino, de todas formas, que hay derechos históricos. El invento de las autonomías, o las autonosuyas, que decía alguien por ahí, ¿no? Sí. Dices en algún blog que te he leído, estudié con los marianistas en el corazón de Guipúzcoa, y allí despuntó mi afición literaria y la que quizá es todavía más importante, la musical. ¿Qué te pasó en tierras vascas, Javier? Bueno, allí la Divina Providencia, que es la que funcionaba entonces, luego ha empezado a recular. Ahora la Divina Providencia no se sabe si funciona, si está de baja, si van jubilados. Bueno, en aquel momento yo nos encontramos con un profesor magnífico, que era músico, que tocaba el piano, y en la iglesia del colegio tocaba el órgano, con el que yo establecí una comunicación intelectual muy intensa. Y a raíz de ese contacto que tuve, pues sería 11 o 12 años, con una persona a quien conozco y a quien reconozco la deuda, a quien perdí la pista luego durante 40 y tantos años, y finalmente vine a encontrarlo a Zaragoza. Vine a encontrarlo en carne mortal en Zaragoza. No soy el único que ha venido en carne mortal en Zaragoza. Pues es un hombre, Santiago Zatón, vasco, que me abrió los ojos de una forma increíble. Pero esa cosa que te abren los ojos un poquito y ya luego tienes que hacer tú el esfuerzo para seguir viendo cosas. Y él me despertó. Claro, hay que tener algo dentro para que despierte, ¿no? La afición a la música, que ha sido mi primera afición, ¿no? Por encima de la literaria. Lo que ocurre que el aprendizaje práctico de la música, de la ejecución musical, pues en aquel tiempo era imposible. Yo sé tocar el piano, toco el piano, tengo un piano en casa, tengo un acordeón, tengo guitarra, tengo muchas cosas. Toco todo mal, pero lo toco todo. Pues además te iba a preguntar luego si sabías tocar algún instrumento, sí. Ya estoy viendo que es un hombre orquesta, ¿no? Sí,
pero lo toco en la intimidad. Unos hablan catalán en la intimidad, yo toco la música en la intimidad, simplemente porque no sería capaz de ninguna muestra ante ningún público, ¿no? Sí que he tenido luego la voluntad, o al menos la posibilidad, de que mis hijas estudien música, y lo han hecho ya en condiciones normales de conservatorio, etcétera, ¿no? Bueno, yo me matriculé en un conservatorio, pero me matriculé con 35 años. Ya entonces tienes los dedos, no es artríticos, pero camino de. Con lo cual, pues yo, que sabía tocar ya el piano, intenté seguir las normas de Chopin y se me escapaba Chopin, ¿no? Con lo cual, pues bueno. ¿Se te escapaba por las manos o por la plasticidad cerebral? Hoy Chopin, lo de Chopin es tremendo. Lo de Chopin es tremendo. La música de Chopin es peligrosísima. Es peligrosísima para la gente que tenga cierta sensibilidad, cierto sentido de la emoción profunda. Recuerdo que había una chica en Teruel, muy buena pianista, una chavala joven, 18, 19 años, a quien yo conocía pues por el asunto musical sobre todo, ¿no? Ya estudiaba en el conservatorio. Y yo tenía mucha comunicación con el conservatorio por razones personales y por razones profesionales también, porque en la biblioteca pública o casa de cultura que yo dirigía había un salón de conciertos con un piano de cola, donde organizábamos diferentes recitales. Y la invité a que preparara un recital para, bueno, mostrarse en público, para ir tomando tablas, ¿no? Hoy día es profesora del Conservatorio de Teruel. Y esta mujer pues me hizo caso y estuvo como 4 o 5 meses preparando el recital. Lo dio muy bien, con, ya digo, tendría 19 años, por ahí, lo dio muy bien, pero al día siguiente me viene a ver a casa y me dice: estoy destrozada, estoy hecha añicos, emocionalmente. Y digo: ¿qué ha pasado? Y dice: Chopin. Digo: ya sé de qué me hablas, ya sé de qué me hablas. Bueno, estaba en esa afición a la música tan intensa que decidí escribir para uno de mis hermanos, que venía detrás de mí, que tenía, bueno, especial comunicación con él por razón de edad, escribir un pequeño cuaderno a mano, claro, evidentemente, entonces ni había máquinas de escribir, ni había otras fórmulas, titulado Vademecum de la música, una palabra latina que yo había aprendido hacía poco y me habían explicado que era como una especie de introducción, un camino, algo que llevas al lado, ¿no? Vademecum de la música. Y ahí escribí pues las cosas que yo sabía, que seguramente copié de alguna enciclopedia y de alguna cosa, sobre Beethoven, sobre Mozart, sobre Chopin, siempre Chopin, Schubert, que es un músico impresionante, murió más joven que Mozart, lo que pasa es que el joven aquí es Mozart. Bueno, y seguí desarrollando la afición musical hasta el día de hoy, en la cual pues me siento muy satisfecho en la música, quiero decir, ¿no? Creo que es un arte fantástico, es el más etéreo, el más sublime, no se plasma en ningún objeto, es una cuestión de circunvoluciones cerebrales, aparte de que hay instrumentos que se tocan, pero vamos, lo que es la música en sí, el sonido, el gusto musical, pues es, para mí, sublime. Y tengo enorme aprecio por el resto de las artes plásticas, literarias, movimiento, la danza, etcétera, ¿no? Pero la música es el punto filipino de la situación. Sí, es cierto, porque en uno de los anteriores programas que emitimos estuvimos hablando con un grupo el grupo Resonando, sí, y estuvimos emitiendo incluso sonidos de los planetas, la música, sí, hablamos de la música celestial, la música del universo, sí, y todo, sí, en relación con las matemáticas también, ¿no? Efectivamente, sí. Entonces sí, es un mundo muy interesante. Además, yo sé que tú has formado parte de un grupo vocal también, Montesolo. Sí, fue una aventura apasionante que se cortó de raíz, lamentablemente, y cada vez que me sale el recuerdo me estremezco, ¿no? Porque al morir Pepe Gastón, que era el alma del grupo, morir repentinamente, pues nos dejó a todos absolutamente desolados, ¿no? Recuerdo como uno de los acontecimientos más trágicos de mi vida, la mañana que alguien me llama y me dice: ha muerto Pepe Gastón, porque además fue de repente, la noche anterior. El hombre tenía buena salud, una edad pues extraordinaria, tenía un año más que yo, entonces tenía 66 años él, yo tenía 65, y fue un impacto feroz, terrible, terrible. Mira, yo cada día solía verme con él, aunque fueran 10 minutos a tomar un café, porque él venía a menudo, era abogado y venía al registro de la propiedad a hacer cuestiones propias de su trabajo, ¿no? Y me llamaba: oye, tomamos un café. Bajábamos a un café.
Porque tu puesto de trabajo estaba en la biblioteca. Estaba en la biblioteca de Aragón, sí. Y entonces está al lado de los registros, él venía, me llamaba, bajábamos y solíamos tomar café en la Moncloa, un lugar que se llama la Moncloa, que tiene una anécdota curiosa con un querido amigo nuestro, colega, que es Pepe de Uña, ya la podré contar alguna vez. Bueno, pues tomamos café allí y tal, ¿no? Y él, que era muy puntual, siempre llegaba el primero, pues se colocaba en un punto concreto, yo entraba, hombre, Pepe, tal, y hablábamos ahí. Proyectos para Monte, solo para aquí, para allá. Al punto que cuando tuve que volver a esa Moncloa, a ese bar, cafetería, pedí ayuda porque no me atrevía a entrar solo, no sé, me daba tal, y durante varias semanas, al salir de la biblioteca, yo miraba siempre hacia la izquierda, a ver si venía Pepe, después de su muerte. O sea, de estos impactos feroces, tremendos, ¿no?, que sufres. Ya tuve otros, de queridos amigos que tú conociste, José Antonio Román Ledo, pero a Román Ledo lo veíamos venir, llevó 2 años de lucha contra el cáncer, sabíamos que no tenía solución, tenía un enorme ánimo, fue un ejemplo tremendo de coraje, de lucha, de persistencia. Pero el caso de Pepe es que estaba perfectamente. Y tocando la guitarra una noche, poco después de Año Nuevo, ¡pum!, se quedó seco. Bueno, pues con Montesolo la verdad es que hicimos cosas muy interesantes. Yo era una figura secundaria en el grupo, ¿no?, porque cantaban ellos, 2 mujeres y 2 o 3 hombres, tocaban los instrumentos ellos, yo me ocupaba un poco de la aportación, del apoyo literario, ¿no? Aunque a Pepe me decía, venga tú, compone una música. Compuse una música para un poema de Miguel Hernández. Pues vale, ¿que sabes música? Sí, pero oye, que yo, la música para mí es lo máximo, pero yo soy lo mínimo en cuanto a la música. Y hice eso, ¿no? Algún poemita, yo no soy poeta, soy muy malo. El otro día alguien me dijo algo muy interesante sobre la poesía. Creo que fue Olga Bernard, que es una excelente poeta, que vino a hacer un comentario sobre su libro Andábata en la cárcel de Zuera. Y ella dijo algo que me pareció muy sensato. Dice, la poesía o es excelente o es ridícula. Y bueno, sé que hay un montón de poetas ridículos. Yo no quiero ser uno más. Dentro de esos ridículos está la poesía, esa prosa poética que llaman. En algunos casos sí. Porque en algunos casos sí. Creo que eso es muy moderno, o sea, se da mucho sí, ahora, ¿no? Sí, en algunos casos sí. Hay prosa poética muy excelente, excelentísima, ¿no? Uno de los poetas en prosa que a mí me impresionaron muchísimo en mi adolescencia fue Ortega y Gasset, fíjate. ¿Quién dirá que Ortega y Gasset es poeta? Pues bueno, si yo mejoré mi afición a la literatura y valoré la literatura y la lírica, fue a través de Ortega y Gasset, parece mentira, ¿no? No de sus grandes estudios filosóficos, sino de unos pequeños fragmentos que publicaron en Austral, en Espasacalpe, titulados Notas. Entonces había notas de andar y de ver, notas del vago estío. Es impresionante. Claro, yo entonces tenía 17 o 18 años y me quedaba asombrado, pero mucho más asombrado que con poetas consagrados, de gran altura, a los que luego vas valorando más, porque a esa edad no tienes todavía la capacidad receptiva y sensible para captar la poesía profunda, en general, ¿no? Los genios, y yo no he sido nunca ningún genio, ni quiero. A estas alturas ya ni quiero. Pero es una losa más que un sí, don. Sí, ciertamente es un problema, más que un beneficio, ¿no? Entonces, por cierto, que hablando de esto de problemas, también leí hace un poco en algún comentario de un poeta diciendo, ser poeta no es una bendición, es una desgracia. Bueno, pero de todas formas tú te has atrevido con todo, todos los géneros literarios prácticamente. Sí, he probado un poco por todo porque al final es expresarse, ¿no? Y cada uno con su conocimiento y sus recursos y su manejo del lenguaje, que para mí ha sido y es una de las obsesiones que yo tengo, el lenguaje, ¿no? Utilizar bien el lenguaje con arte, cosa que está un poco desatendida por los propios escritores, no digamos por muchos periodistas, etcétera, que no saben utilizar el les en plural. Ni Rajoy sabe decirlo. Tengo que decirle a los españoles. No, señor, tengo que decirles a los españoles. ¿Decirles a quiénes? A los españoles. Decirle a los españoles. Eso no tiene sentido. Eso lo hace todo el mundo, lamentablemente. Casi todo el mundo. Pues cosas de esas a mí me atraen. Y, por ejemplo, de lo que no sé nada es de la cuestión plástica, quiero decir, nada de ejecución, no soy capaz de... Porque no te has puesto. No, sí, seguramente. Me acuerdo de un profesor de dibujo en el bachiller
Es que me dijo, bueno, nos dijo a todos, dibujad un león. Y nos puso una muestra de un león. Y yo dibujé el león y me parecía un león excelente. O sea, que solamente faltaba el soplo divino para que viviera. Y el profesor me dice, oye, ese león ruge poco. Ya me dejó anulado. No he tenido esa... Valoro mucho el arte plástico, pero no he tenido esa capacidad de plasmar con los colores, jugar con las formas. No soy capaz. Sí de valorarlo, no de ejecutarlo. En cambio, con el lenguaje, pues me defiendo, más o menos. No soy ningún genio, pero me defiendo. Así que sí, he tocado un poco todos los géneros, como dices. ¿En cuál te sientes más cómodo? En la narrativa. En la narrativa. Sí, también en el teatro. También en el teatro. También en el teatro, porque me gusta mucho el diálogo. En los diálogos que aplico a la narrativa. Que los trabajas mucho. Los trabajo. Y sé que en el teatro tengo varias piezas de teatro escritas, no publicada una sola, en una revista literaria hace muchos años. Pero escritas sí. Escribía cosas, bueno, intentando ser novedoso, porque yo pienso que todo está escrito y hay hermosa literatura decimonónica que ahora se repite. Muchos de los éxitos literarios actuales son novelas decimonónicas, absolutamente. Pero ya estuvo Balzac y Zola y tantos otros, y Turgeniev y Dostoyevsky, para hacer novela romántica, ¿no? Bueno, decimonónica y de todo tipo. Pero parece que en ese sentido lo que prima hoy es la novela fácil, que no exija grandes esfuerzos. No digo que los escritores románticos no los exijan, pero la trama, el argumento, etcétera, ¿no? Que a mí me parece uno de los ingredientes de la literatura, pero no el fundamental. Para mí el fundamental es el lenguaje bien enlazado con la trama y con los personajes. Pero el lenguaje, como base, el lenguaje, el estilo, digamos el estilo, ¿no? Pero en eso yo creo que estamos de acuerdo que es que hay una carencia absoluta en la educación a la mujer. Sí, exacto. Sí, la gente lo que lee es algo entretenido. No le propongas que se esfuerce. Falta riqueza léxica. Falta, por completo. Y en cuanto propongas a alguien algo difícil de interpretar, como que tenga que volver atrás, como que tenga que recapitular algo, ya frena. Ahora un colega nuestro, un poeta, pero ha escrito una novela, Agustín Blanco, que se llama 24 horas. Bueno, una novela espléndida desde el punto de vista del lenguaje. Se nota que es poeta. Los poetas sí que tienen una mayor capacidad de lenguaje, porque tienen que aquilatar mucho lo que se dice, las palabras, ¿no? Pero es una novela que exige esfuerzo del lector, porque tienes que recapitular, tienes que asimilar un capítulo con otro, diferentes tramas entre sí, una especie de rayuela de Cortázar, pero a nivel de Agustín Blanco, que no es Cortázar, y él lo sabe, y él lo dice. O sea, no es que, al contrario, yo estimo mucho esa labor de Agustín. Pero es una novela que no va a tener gran público, porque la gente no quiere problemas. No quiere problemas. Es como las películas de arte y ensayo de nuestra juventud, o que ahora todavía hay. No, eso es un rollo. Es un rollo. No, aquí queremos películas efectos especiales de extraterrestres, ahora de monstruos, y de cómicos de sal gorda, que es lo que se ha producido en España y lo que ha tenido muchísimo éxito. No quiero citar a ningún artista de los que es conocido por ahí, porque habría a lo mejor reclamaciones judiciales. No, pero eso es lo que vende. Lo que vende es lo que vende. Pues que venda. En la literatura, en la música y en lo que sea. Y en todo. Comentábamos antes, a micrófono cerrado, antes de comenzar el programa, sobre el tema del éxito literario, de vivir en una ciudad como Madrid. Tú has estado viviendo en Madrid, sí. Has huido de ese ámbito. Sí. Y no se entiende que alguien tan prolífico, con un bagaje literario como el que tienes tú publicado, pues eso, haya huido. Podrías haber triunfado, por lo que se dice triunfar. A lo mejor para ti eso no es el triunfo. Bueno, comienzo por el final. No es el triunfo, lo has dicho perfectamente. El triunfo es una cosa personal. Si los demás lo valoran, pues ventaja para ellos. Pero a mí no me añade nada que los demás me aplaudan o no. En el fondo no me añade nada. Todos tenemos nuestra vanidad, todos tenemos nuestra autoestima y aquello del aprecio general, y agradecemos a los amigos o no amigos que te valoren lo que haces. Pero el triunfo es personal. Si uno está satisfecho con lo que ha hecho, ¿qué más quiere? ¿Qué le pueden añadir? Si está en su alcance y no está perturbado y cree que ha hecho no sé qué, pero vamos, una normalita como nosotros, ¿no? Entonces, cuando yo decidí irme de Madrid, supe que en el camino literario ya quedaba hecho un foso insalvable. Para mí, insalvable.
Yo conocía muy bien el ambiente literario en Madrid. Sabes que trabajé en Espasa-Calpe, que tuve ahí puestos de gran responsabilidad, contactos con las primeras espadas de la literatura española de aquellos años 70, hasta toda la década del 70 prácticamente. Y yo, cuando decidí irme de Madrid como funcionario, gané una oposición para irme de Madrid, dije, aquí se corta, porque me pareció un ambiente peligroso en muchos conceptos, incluso en un aspecto creativo. Yo no quería depender de la literatura, no quería depender de los editores, no quería depender del público, no quería depender de la prensa, de los amiguetes, no quería depender de palmaditas en la espalda. Soy un poco raro, lo entiendo, pero soy como soy. Por lo tanto, dije, se acabó, sabiendo que si alguna posibilidad tenía, hay que valer también, ¿eh? Hay que valer literariamente y hay que valer con jeta. Hay un escritor que dice, yo tengo mucha jeta. No es un escritor de gran categoría para mí, de gran categoría literaria, pero sí de gran categoría como jeta. Y él lo reconoce, tengo mucha jeta. Y es conocido y vende, etcétera, ¿no? Bueno, hay varios en ese sentido. Pero eso es su forma de ser. Que vayan por ahí, es su camino. No era el mío. Yo dije, no, yo no me vendo por un plato de lentejas, utilizando un símil bíblico. Sí, sí. Yo soy como soy, no estoy dispuesto a recorrer durante 15 días, 15 lugares de la mano de un editor porque me ha dado un premio, aunque lo haya ganado. Pero lo de los premios todos sabemos cómo funciona. Que generalmente se pactan, ¿no? Se pactan, bueno, cada vez más, ¿no? Cuanto más dinero hay por medio, más corrupción. Eso es en la política, en la literatura, en el arte, en todo prácticamente, en los negocios, etcétera, ¿no? Más peligro de corrupción. Y los peligros son realmente graves, porque todos somos blandos, flojos. Yo de verdad no hubiera querido estar nunca en el pellejo de un gran financiero, de estos que han ido a la cárcel o debieran ir, porque seguro que hubiera hecho lo mismo que ellos. Sí, porque al final Así todo de el mundo claro. tiene su precio, ¿no? Así de claro. Entonces, una de las cosas que agradezco a la vida es que me haya dado una vida suficiente, pero no grandes posibilidades económicas, porque sé dónde hubiera ido a parar. Así de claro. Has recorrido, como decíamos, pues Guipúzcoa, Logroño, Teruel, Madrid. ¿Hay alguna ciudad de esas en las que a lo mejor te hubieras quedado a residir? Sí, Que no hubiera sido Zaragoza. sí. En Zaragoza es por tercera vez que resido, ¿eh? Por tercera vez. Ya creo que será la última, la definitiva. Nunca se sabe. Sí, me hubiera quedado a vivir en Valencia. Yo estudié los 2 primeros años de la universidad en Valencia. Y cuando gané la oposición, viví también en Barcelona un año. Cuando gané la oposición, primera oposición que gané en el año 65, 66, no había plaza en Valencia de bibliotecario. No había. Como yo quería seguir estudiando mi carrera, pues pedí plaza en Madrid, donde sí había. Yo tenía muy buen número de la oposición, pude tener destino en Madrid. Pude tener destino en muchos sitios, en Logroño, en Vitoria, pero bueno, y pedí en Madrid. Y así hice mi carrera trabajando al mismo tiempo, etcétera, ¿no? Pero Valencia en aquel momento hubiera sido para mí un punto de destino muy interesante. De hecho, luego he vuelto mucho, los padrinos de mi hija mayor son valencianos, escribí una novela que está aquí, Tirana Memoria, de ambiente valenciano, vamos, de ambiente, ubicada en Valencia, De básicamente. género negro, además. Género negro, sí, exactamente. Denunciando una realidad que existe, que existió, que existirá lamentablemente, en la cual están implicados, hace poco hubo unas denuncias sobre políticos de dudosa reputación ahora como políticos, a quienes se les acusaba de dudosa reputación como seres humanos. Y en esa novela hay una denuncia, está escrita con ánimo de denuncia. La mujer del editor, a quien yo creo que conoces, valenciana, cuando leyó la novela me dijo, ¡ay, qué bien, qué fuerte! Pero te has quedado corto. Digo, hombre, claro, ya lo sé. Vamos, Valencia hubiera sido para mí, de hecho vuelvo con cierta frecuencia, y hubiera sido para mí una ciudad muy interesante, una ciudad intermedia entre Madrid y Barcelona, también Zaragoza lo es, pero Valencia tiene algo distinto, tiene otro espíritu, como cada una de las ciudades tiene su espíritu. No me quejo de Zaragoza particularmente, hay quien se queja muchísimo. A mí me parece un poco anodina Zaragoza. Sí, el otro día un amigo me lo decía así. Es una ciudad sin personalidad. Sin personalidad, exactamente, anodina. Y es más, un gran amigo zaragozano, turolense, pero que vive en Zaragoza, catedrático de universidad, en un momento duro para él, por razones
profesionales, en fin, me dijo, oye, ¿y por qué te has quedado a vivir en Zaragoza? Bueno, pues la vida te conduce, la vida te va llevando, te va trayendo, y aquí me quedé, ¿no? De hecho, no me quejo especialmente, me ha venido muy bien. La coyuntura de la vida, uno echa vista atrás y dices, ahora encuentro el motivo, la razón por la cual ocurrió aquello. Ahora encuentro tal... Es decir, se va... van casando las piezas sí, del van puzzle casando el puzzle, va casando y dices, mira. Y yo siempre he tenido un principio, para mí, uso, que es la vida nos conduce. Uno elige, pero la vida nos conduce. La vida te da alternativas, elige esto o lo otro. Y hasta ahora creo que nunca me he arrepentido de las decisiones tomadas. No digo que sean acertadas, sino que no me he arrepentido. Porque el acierto o desacierto nunca se sabe. Es relativo. Claro, alguna cosa tengo escrita sobre la otra vía a tomar. Un personaje toma una vía y entonces escribir sobre la vía alternativa. Es decir, ese personaje al cabo de 30, 40 años dice, voy a construir, lo hago desde el punto de vista novelesco, voy a construir mi vida si hubiera tomado la dirección B en vez de la A que he tomado. A ver, y va creando una vida imaginaria, con sus condiciones, sus antecedentes, pero habiendo cambiado de dirección en un momento clave. Claro, yo sé lo que ha pasado, no sé lo que hubiera pasado. Yo creo que es algo que tampoco hay que plantearse. Realmente es lo que dices tú, que sí. Has elegido, has tomado una decisión en tu vida, es el camino que se ha tomado y ya está. Efectivamente, realmente no hay que dar muchas vueltas, lo hecho está, lo dice el proverbio. Los proverbios son un acervo de sabiduría popular profundísima, y lo que dice el proverbio por algo es, y a lo hecho pecho, lo hecho está, y desde luego yo no volvería atrás en ningún concepto, ni a la edad de los 20, ni a los 40, de ninguna edad. Esa edad, ¿para qué volver atrás? ¿Haría lo mismo? O sea, ¿tú volverías atrás? No, ¿por qué? Porque haría lo mismo que he hecho, ¿para qué volver atrás? ¿Ya está hecho? O sea... Comentábamos antes también un poco sobre el tema de la cultura y la política. Desde mi punto de vista, la cultura es un mundo que está muy manipulado por los políticos. Sí. Estamos con los temas de los IVAs culturales, la aberración, para mí aberración de subir hasta un 21% el IVA. Yo creo que hay un tipo de manipulación que conduce a que los políticos, pues a lo que es la masa general, a la clase media, a la clase baja, por decirnos clase baja, que no es realmente eso, sino realmente los que no podemos a lo mejor tener el lucro que tienen otros, no podemos alcanzar ese nivel, pues nos están intentando coartar con el tema de las bibliotecas, ¿no? ¿No están intentando un poco coartarnos el acceso a la cultura para que nos volvamos más analfabetos, si puede? Sí, esa es la conclusión general. Siempre se maneja mejor a un pueblo inculto que a un pueblo culto, capaz de analizar, de criticar, de proponer alternativas, de proponer soluciones, de responder, de protestar. Cuando hay un pueblo que quiere pan y circo, o pan y toros, o espectáculos, o fútbol y pan, pues bueno, le das pan, el que sea, aunque sea manipulado, y le das fútbol, aunque sea un negocio infumable. O sea, me parece vergonzoso. El tema del deporte de alta competición me parece vergonzoso. Hasta el entrenador y tío de Rafa Nadal lo dijo el otro día, públicamente, lo cual significó que le diera un aplauso que le llegó a través de la tele, seguro, porque miró a la tele diciendo, alguien me está aplaudiendo. Diciendo que es insólito y es una, vamos a ver, es una injusticia moral, no legal. Aquí entramos en la razón legal, sí. La razón moral, ¿no? Todo es legal, pero todo es moral, ojo, como muchas leyes de las que nos gobiernan. Son leyes, son legales, pero son inmorales, absolutamente. Y están hechas por los partidos políticos, por los parlamentarios, que están a sueldo de los grandes poderes, por lo tanto legislarán a favor de los grandes poderes. Y así los grandes poderes cometerán inmoralidades legales. Exactamente. Punto. Esa es la cuestión. Bueno, la pregunta que haces es muy interesante, y es que un pueblo culto es un pueblo más difícil de gobernar. ¿Qué interesa a los políticos? Cuanto menos culto, mejor. Cuanto más adocenado, mejor. Cuanto más borregos, mejor. Por lo tanto, hinchemos el globo del deporte mayoritario. Los periodistas son grandes
en general, los periodistas deportivos son grandes siervos. A veces no se darán cuenta, otras veces lo serán, se darán cuenta. Son los grandes corifeos, los grandes portavoces de esa filosofía de la masa anónima, de la masa amorfa, de la masa no reflexiva, no personal, del grupo, del equipo, en el cual hay personas inteligentes, indudablemente. Entre los socios de los grandes clubes hay personas inteligentes. Pero hay un punto que para mí es incomprensible. Cómo un socio de esos equipos magníficos, no hablo del Logroñés, el Logroñés ha sido el equipo de toda nuestra infancia, y bueno, ¿cómo es posible que esos sujetos sean capaces de estar avalando con su cuota mensual, año tras año, que un individuo gane al mes 1,5 millones de euros? Dicen, no, es que es una carrera muy corta la de un futbolista. Es que claro, 15 años de futbolista es nada, pero por Dios, es que luego son jefes de gabinetes, directores deportivos, entrenadores, sí, comentaristas de la tele, es que tienen para siempre un momio. O sea, es indignante, es injusto totalmente que haya un futbolista, un tenista, un conductor de coches. Bueno, los ciclistas son más esforzados, por lo menos están 6 horas currando ahí, luego se meten las cosas que se meten, algunos, bueno, para poder aguantar. Pero es que es indignante que un individuo gane 1 millón de euros al mes, habiendo como hay millones y millones de personas que no tienen para comer en este planeta. Y que las sociedades anónimas deportivas pues se les permita incumplir o se les hagan leyes ad hoc para que puedan, evidentemente... Claro, todo está manejado desde arriba. Con las deudas que tienen, los niveles de deuda. Los grandes poderes alimentan a los grandes siervos, que son los partidos políticos en general, y ya para políticos honestos, no lo niego, conozco alguno, fíjate. Y ustedes también conocen alguno. Sí, hay políticos honestos, pero en general les dan un codazo pronto, porque si no les dan un codazo, acaban por no ser tan honestos. Bueno, es un caso que nos podía haber ocurrido a todos. Es una cosa que yo aprendí en mi época de editor. Yo tuve mucho trato con los políticos. En Espasa Calpe hicimos una colección llamada Albia Política. La editorial que yo dirigía, filial 100% de Espasa Calpe, era Albia. Hicimos una colección Albia Política. Y entonces, en ese caso, como yo me encargaba directamente de esa colección, de todo, pero en esa colección particularmente, porque empezamos con esa colección para las elecciones del año 77, pues tuve trato con los líderes políticos máximos del momento. Gil Robles, Carrillo, Felipe González, este chico de Galicia que se llamaba Fraga, etcétera. Bueno, y con sus segundas figuras, Alfonso Guerra, etcétera. Bueno, aún tengo, cualquier día te lo mostraré, un librito que pone PSOE. Autores, Alfonso Guerra, Felipe González, en el orden inverso. Primero Felipe González, Alfonso Guerra. Y dentro, en la página primera de las dedicatorias, a mano, pone, para Javier Aguirre, auténtico autor de este libro, firmado Felipe González, Alfonso Guerra. Firmas auténticas, pues las puedo llevar al notario. En fin, tuve mucho contacto con ellos, con los políticos, ¿no? Lo mismo con Berstringe, con Simón Sánchez Montero, hablaría de un montón de gente, con los carlistas, un montón. Y quedé tan defraudado de los políticos como personas que dije, no militaré nunca jamás en ningún partido. Y no he militado nunca. Porque me di cuenta ya, entonces, esa fue una gran vacuna, esa fue una de las fortunas de mi vida, haber tenido ese contacto directo con los políticos y con los escritores, con los académicos y tal, ¿no? Que como decías, te podría haber pervertido. Me podían haber pervertido. Si hubiera entrado en la política, yo sería sería absolutamente un defraudador, un perjuro, un iconoclasta, un anatema, todo lo que fuere. O sea, y por supuesto, sobornos, cohechos, todo eso y más cosas que yo hubiera inventado. Entonces hay que protegerse en la vida. Decir, ahí no entro. En ese corral no entro. En esa pocilga no entro. Llámese en varias pocilgas, hay varias. Pero esa aquí, claro. Y luego me di cuenta de una cosa muy clara, que no sé si es original o no, supongo que no, porque lo he oído por ahí varias veces, alguien me lo copió. Los partidos políticos, en general y en conjunto, y repito, hay excepciones fabulosas, pero los partidos como concepto son campos de concentración mental. Si te sales de las normas establecidas por el comité federal, por el comité regional, por el comité no sé qué, por el comité, por el estatuto, por no sé qué, fuera, no pienses, estorbas.
Esto en un momento que yo escribía artículos de opinión en el Heraldo, tuve la posibilidad, porque tenía libertad de pluma, y bueno, verdaderamente agradezco mucho aquella oportunidad de 5 años escribiendo una columna semanal, pero en uno de los comentarios que hice, que además me lo respetaron perfectamente, no así el gobierno de Aragón, pero sí el director del Heraldo y el equipo de redacción, decía que el principio de Descartes había quedado abolido. Ya no es pienso, luego existo, es pienso, luego estorbo. Y además decía, en esta coyuntura político-administrativa, aludiendo al momento del gobierno de Aragón, que era el gobierno de Hipólito Gómez. El gobierno de Hipólito Gómez fue el momento, desde mi punto de vista, y esto se lo he dicho al propio Hipólito más tarde, fue el giro hacia la corrupción política, la corrupción moral de la política. Pues quién lo diría leyendo sus columnas, que sigue escribiendo columnas, pero bueno, y se rasga las vestiduras. Sí, sí. ¿No? Dime lo que haces, no lo que dices. Entre el dicho y el hecho hay un largo trecho, proverbio. Entonces, Hipólito era una víctima de la situación como tantos otros, ¿no? Él provenía del franquismo, etcétera. Bueno, pues tenía su filosofía. Me parece un hombre honrado, un hombre coherente, por lo menos coherente, cosa que no han sido otros muchos, coherente. Pero por su trayectoria y por las presiones y por los intereses, etcétera, pues digo no Hipólito, sino el gobierno de Hipólito, la etapa de Hipólito como presidente del gobierno de Aragón. No olvidemos que venía de una institución franquista, que fue la Diputación Provincial de Zaragoza, significó el comienzo de la corrupción administrativa a que este gobierno llegó. Este gobierno, estos gobiernos, es decir, dando prioridad al amiguismo sobre la profesionalidad de los funcionarios, creando enormes puestos de amiguetes a dedo que ni aparecían, que ni sabían, pero que habían quedado descolgados de una concejalía, de una diputación, no sé qué. ¡Hala! Aquí van. En ese momento empezó la corrupción. Hasta ese momento, yo reconozco que como funcionario, la etapa de UCD fue realmente excepcional. Respetaban a los funcionarios, nos respetaban, después no. El punto de inflexión, de todos modos, en España, fue el triunfo de Felipe González y de Alfonso Guerra, que me habían firmado un librito el año 77, en el 82, porque son verdaderamente esclavos, son siervos del poder, cambiaron por completo de estructura y comenzaron con los favoritismos, los amiguismos, la arbitrariedad, etcétera. Cosa que yo he denunciado públicamente y por escrito, y eso me ha significado un ostracismo casi permanente en la administración, casi permanente. Bueno, la vida es de cada cual, yo estoy satisfecho de lo que he hecho, de lo que he dicho, de lo que he pensado, porque todo tiene sus razonamientos, no me mueve la visceralidad, no tengo que defender a ningún partido frente a otro, sino defender a la sociedad a la que pertenezco y a la que modestamente represento como servidor de la sociedad, que es un funcionario, un servidor del colectivo, de los ciudadanos. Entonces, si yo me he manifestado en ese sentido, ha sido porque he visto siempre razones detrás, no por intereses, porque no tengo que defender, repito, ningún interés de nadie, ni privado ni público en cuanto a partido político. Y estoy contento, muy contento. Yo sé que has desarrollado también una labor muy importante en el ámbito de instituciones penitenciarias. He estado contigo, te he acompañado a Zuera, al Centro Penitenciario de Zuera, al de Daroca, a tu labor con los presos, con temas de talleres de escritura creativa, con temas de... Bueno, con Javier Mesa en la cárcel de Daroca también hemos estado, que desarrolla también Javier Mesa una labor cultural impresionante. Impresionante. Él y Jaime Castejón, bueno, que son dos colegas, trabajan a la Limón, ¿no? Y más incluso gente. Organizando un festival de cortos que es internacional, que ha tenido un éxito. Bueno, este 5 de octubre, me parece que el sábado que viene se clausura el segundo. El festival, la gala. Sí, exactamente. Bueno, pues sí, esta fue una buena coyuntura que se me presentó inesperadamente, porque mi jefa del momento, Pilar Navarrete, una excelente profesional como funcionaria y una excelente escritora, aunque no se haya prodigado mucho, pues me propuso, cuando ella era directora de la Biblioteca de Aragón, me propuso la posibilidad de, bueno, poner en ejecución un convenio que se había firmado o que se iba a firmar entre el Ministerio del Interior y el Gobierno de Aragón. Se firmó el convenio, yo había empezado a trabajar, primero di una vuelta por las 3 cárceles de Aragón, me pareció que había gente excelente como funcionarios allí,
con los que podía yo colaborar, a los que podía ayudar, a los que podía aportar pues, un poco mi experiencia en el mundo de las bibliotecas, de la escritura, de la música, en fin, estas cosas a las que me he dedicado de humanidades, y empecé a trabajar. Y puedo decirte que ha sido una de las etapas más floridas de mi trayectoria funcionarial, la etapa de la que estoy más satisfecho, porque cuando yo llegué de Teruel aquí y fue nombrado jefe de servicio de archivos, bibliotecas y museos, mi jefe inmediato, que era un director general de Cultura y Patrimonio, me prohibió textualmente entrar en los ayuntamientos del PSOE a hacer mi labor de funcionario, con lo cual partí peras con él al día siguiente y le dije, tú me estás impidiendo no ir a un ayuntamiento del PSOE, ir a un ayuntamiento aragonés. No entiendo eso, que un gobierno de Aragón a un funcionario cualificado y experto le impida ir a un ayuntamiento a desarrollar las labores previas y propias de un funcionario que es un profesional. Bueno, pues esa etapa ha sido la más dura de mi vida, la más dura de mi vida profesional, porque sentirse incapaz, porque claro, no te podía saltar la disciplina, ¿no? A pesar de todo, yo buscaba mis recovecos, ¿no?, para hacer aportaciones. Me tachaban de haber tenido un puesto político del PSOE con el primer gobierno de Aragón, que fue excelente aquel gobierno, aunque no prosperó por razones varias de, intereses políticos. El gobierno marraco fue excelente. Tuvimos un consejero de Cultura, José Bada, que fue excelente, y no siempre estuve de acuerdo con él, y discutimos a veces duramente, pero he de reconocer con el paso del tiempo que fue excelente. No había medios, no había dinero, no había presupuesto, estaban las cosas en mantillas todavía, pero aquella etapa, que fue mi etapa de Teruel, esa sí que fue una etapa brillante desde el punto de vista profesional, al punto que durante 10 años yo no publiqué nada literario, porque mi literatura ha surgido en consonancia con el mayor o menor desarrollo de la actividad funcionarial. El vacío que tenías profesionalmente. Claro, me situaron en un ostracismo vergonzoso y yo, en vez de ponerme ciego de cerveza en el bar del Pignatelli, pues me dedicaba a escribir pequeñas historietas y, varias cosas, ¿no? Y fueron saliendo. Entonces, en función de si he tenido o no he tenido ocupación funcionarial, ha funcionado mi literatura y mis colaboraciones en prensa, en música, en fin, en lo que fuere, ¿no? Sí, porque has sido, con el tema musical, has sido crítico de música en... Sí, he en trabajado... Heraldo sigues escribiendo. Sigo escribiendo en Heraldo de Aragón, crónicas de música clásica. Has sido como una especie de corresponsal en el auditorio, ¿no? Sí, he sido colaborador del auditorio, lo sigo siendo, y he tenido una magnífica relación con el auditorio, que sí aprovecho para decir que es una de las realidades más fastuosas que puede tener una ciudad y un territorio. El auditorio de Zaragoza, tal como está organizado en términos generales, la orquesta de cámara del auditorio, las orquestas que acuden allí del Conservatorio Superior, creadas un poco al calor también del auditorio, creadas o difundidas. El auditorio de Zaragoza es ciertamente en el campo cultural una de las grandes riquezas que tenemos aquí. Podríamos hablar de otras grandes riquezas como el teatro principal, la labor municipal en los teatros, del principal y del mercado, también conozco muy de cerca el tema, y otros teatros, ¿no? El Teatro de la Estación, el Teatro de las Esquinas, realmente ahora se celebra el primer aniversario. O sea, Zaragoza es un núcleo cultural interesante, muy vivo, con algunos puntos muy valiosos, y acabo de citar varios, pero particularmente el auditorio es un ejemplo en todos los sentidos, desde mi punto de vista, de programación, de buena gestión, a pesar de que hay sus disidentes. Cada cual tiene su opinión y sus experiencias, y ha habido algunos problemas ahí, que si, que un señor que atendía los elementos técnicos, pues metió la pata por algún lado, se patinó, eso es humano, pero en fin, como ejemplo, el auditorio de Zaragoza, en muchos conceptos. Sé que también eres una persona muy preocupada por tu desarrollo como ser humano, precisamente. O sea, tu desarrollo como conciencia, como algo universal que se tiene que expandir, ¿no? Sé que has tenido contacto incluso con Emilio Fiel, Libramae, la finca Libramae, en Borja. Sí. ¿Cómo casas tú ese mundo funcionarial tan estricto, tan cuadriculado, con el mundo literario, con el mundo espiritual o el mundo...? Sí. Ha citado un nombre propio, que es el de Emilio Fiel, con el que tuve un primer encuentro. Parece ser que era fruto de la casualidad. No, yo creo que no era fruto de la casualidad, sino fruto de la causalidad. Realmente yo conocí a Emilio Fiel porque iba a pasar a Francia y pusieron
los franceses un filtro en la frontera, y entonces el amigo con el que íbamos a hacer un viaje por Francia, me dice, oye, conozco un pajarito ahí en un valle navarro de la Alta Navarra, vamos a pasar la noche allí porque hasta mañana no quitarán el filtro en la frontera los franceses, ¿no? Bueno, pues cosa de ETA y tal. Hablo del año 78, 79, por ahí, ¿no? Bueno, pues para mí el encuentro con Emilio Fiel ha sido fundamental en mi vida, fundamental, y lo sigue siendo, ¿no? No obstante, no soy un devoto, he discutido con él, he discrepado con él, pero creo que es una de las personas más dotadas de conocimiento, lo cual no significa que sea erudito. El conocimiento es distinto a la erudición, a los datos. Hay gente con muchísimos datos, en la universidad y fuera de la universidad, muchísimos datos, pero yo los miro así despacito, los conozco y digo, este no sabe de qué va. Sabe muchísimo, de medicina, de veterinaria, de fisiología, de matemáticas, de historia, de literatura, de lengua, de 1000 disciplinas, saben muchísimo. Pero eso no es el conocimiento, esos son datos, el conocimiento es otra cosa. Entonces, la persona con más conocimiento que he conocido en mi vida es Emilio Fiel, conocimiento. Y lo pongo entre comillas porque se podrá entender. Quien no lo entiende, pues no hay que decirle nada. Oye, pues no, pues tú sigue venerando. Emilio Fiel, no quiero hablar de él porque podría tener varios días de conversación sobre Emilio Fiel, ¿no? Emilio Fiel es una persona auténtica, a tope, implicada con lo que es la vida en profundidad, el conocimiento en profundidad, y ahora tenemos la fortuna de que está a 70 kilómetros de aquí. Está aquí, y hay mucha gente que no lo conoce. Yo lo conocí en Navarra, ya te digo, en esa fecha, luego he estado siempre en contacto con él, se trasladó a Cataluña, bueno, ha recorrido un poco por ahí, ¿no? Si hubiera en el país, ¿no?, en Europa, 8 personas como Emilio Fiel, a las que se les siguiera la pista y se les hiciera caso, este mundo cambiaba absolutamente. Pero no es rentable. No interesa. No interesa. Es decir, con Emilio Fiel se comprende la falacia, la vacuidad de gran parte de las cosas con las que convivimos. Y si me preguntas es cómo he casado una cosa con otra, pues porque he soportado una situación ordinaria desde un punto de visión extraordinario, que es el que Emilio me ha permitido adquirir, no copiar, ¿no? Él, bueno, digo que podría hablar horas seguidas de él, ¿no? Él no quiere gente agarrada a sus pantalones, ¿no? No. Él no es un gurú, él no es un líder, él no es... No. Él una vez me dijo, el día que te cuelgues de mí te daré una patada en el culo. Así textual, no es grosería, simplemente es un término muy usual, ¿no? Una patada en el culo, bueno, pues, o sea, que no te cuelgues, o sea, no quiere colgados. Es lo que los verdaderos maestros... Efectivamente, ¿no? Tienen que... Te dicen, mira, esa es la puerta, si la abres, detrás hay camino, pero ábrela, que no la quieres abrir, allá tú, punto. Ese es el conocimiento suyo, por decirlo en un ejemplo sencillo, ¿no? Ahí está la puerta. O cuando te dice hay varios caminos, elige el tuyo. Algunos son verdaderos y él afirmaba, este es verdadero. No es el único. Claro, eso contrasta mucho con lo que nos decían de críos, que fuera de la Iglesia no hay salvación. Hombre, por Dios. Con la Iglesia tienes también tú una buena diatriba, sí, ¿no? Porque tienes una de tus obras que es Desertores de Dios. Sí, porque yo estuve bastantes años en una especie de seminario, no seminario de curas, pero seminario de frailes, por decirlo así, ¿no? Frailes seclares, no sé, es una cosa, los marianistas, a los que está referido antes, grandes personas, en general, grandes personas, a las que agradezco muchísimo. También la vida me condujo por ahí. Sin ellos, a lo mejor no hubiera llegado yo a cierta cosa personal mía, ¿no? Que no tiene que ver con cargos, ni con títulos, ni con estudios, ni con ninguna cosa externa, ¿no? Interna, de la que no hay para qué hacer difusión, ni propaganda, ni alarde. Lo vive uno bastante. Si lo vives, ¿qué más da? Lo que opinen, no dejen de opinar. No necesitas aplausos. Si alguien te los da por alguna razón, pues que te lo den, pues vale. El año pasado me dieron por estas fechas un diploma en instituciones penitenciarias, la Cruz del Mérito Social Penitenciario, ¿no? Me pareció muy bien, pero yo seguía haciendo lo mismo, lo hacía antes y lo haré después. Está bien, ¿no? Se agradece, somos humanos, que alguien reconozca tu labor. El Ministerio de Cultura y el Gobierno de Aragón no ha reconocido jamás nada de nada.
no lo reconoce con nadie, ojo, ¿Qué es así de triste la administración? Esta concretamente. Y esta en general, tierra es dura. Sí, es que no estimula en absoluto, o sea, más bien estorbas, ¿no? Estorbas, lo que decía, piensas, luego estorbas. No quieren que les hagas sombra. Te pondría ejemplos muy concretos con nombres y apellidos. He hablado de mi primer jefe y podría hablarte del último que he tenido. Oye, ahora con lo de Antón Castro, yo creo que cuando ocurrió lo de Borradores, su programa, Sí. yo creo que todos le apoyamos, porque Todos. no comprendimos que un programa como Borradores desapareciera de la escena cultural encima de la Corporación Aragonesa de Televisión, o sea, un servicio público 100%, ¿no? Incomprensible. Menos mal que alguien se ha dado cuenta de que este señor estaba realizando una labor impresionante. Sigue realizando con el suplemento de Cultura, Artes y Letras. Efectivamente. Bueno, has tocado otro nombre de primera línea, de primera división, vamos, de división excepcional, ya no de división de Champions europea, sino de Champions planetaria. Por si no lo saben, acaba de recibir el Premio Nacional de Periodismo Cultural. Bueno, pues no lo sabía porque estaba un poco desconectado últimamente por razones familiares, de nietos y demás. Le felicito a Antón con todo el corazón y con todo el alma, porque poca gente en este territorio, no sé si es el único, pero desde luego es el mejor candidato a ese premio y a otros varios, por su capacidad de contacto, por su sencillez, por su imparcialidad, porque es capaz de algo maravilloso, Antón, es capaz de decirte cosas muy duras, con palabras muy blandas, con lo cual no hace daño, ¿no? Muy bien, y yo creo que es un hombre que ha abierto sus manos hasta donde ha podido, porque tiene 2 manos, no 38, a todo el mundo, que no puede abarcar a todos, que lo haría encantado, y desde luego su programa Borradores era espléndido y seguirá siendo un hito en la televisión pública aragonesa. Y no entiendo por qué fue apartado de ahí, qué intereses se movieron. Políticos, seguro. Aparte de la envidia, claro, No, la que envidia, es un patrimonio nacional y, bueno, más que nacional, ¿no? La envidia y el machacar aquello que vale la pena, ¿no? Sí, parece que en Aragón también tenemos ahí esa... Sí, particularmente... Tenemos hombre, a Eugenio Monesma, que es otra eminencia. otra gran figura. Pero y está ahí olvidado también. Estas personas que no se someten, que no van llevando la levita del político de turno, que no dan coba, que tal y cual, pues bueno, son una especie de bichos raros, que déjalos, porque este que hace etnología y hace unos programas, pues bueno, de alguna forma ha tenido cierta aceptación en pequeños círculos, pero claro, estás tocando personas que valoramos profundamente, como pues recordando figuras, Julio Gavín, con los amigos del Serrablo, en fin, mucha gente, hay mucha gente, ¿no?, que podríamos citar. Pero claro, lo de Antón es especialmente llamativo, su gran capacidad. Bueno, como él ya lo sabe, aunque tardó un año en saberlo, yo lo propuse en un comité de selección del Premio Aragón de las Letras como Premio Aragón de las Letras. ¿Por qué? Porque ha hecho más que nadie, por difundir las letras aragonesas, aparte de tener una obra personal muy rica. No de gran público, pero muy rica, muy trabajada, muy consolidada. Has citado el suplemento Aragón, Artes y Letras del Heraldo de Aragón, valiosísimo, permanente, constante, abierto, plural, bueno, ¿qué vamos a decir? Imparcial. Bien, habrá quien no esté contento, pues vale, porque todo el mundo quiere aparecer en primera plana y todos los días, pues no puede ser. Bueno, entonces lo propuse al comité. Es más, se me aseguró en aquel comité que al año siguiente no había duda, iba a ser él. No ha cumplido el comité esa cosa. La DGA no cumple sus promesas, faltaría más que cumplieran sus promesas. Se mueven los intereses por ahí, no sé cuántos. Y dan el Premio Aragón de las Letras a ciertas personas que, bueno, ¿qué han hecho? Que están en un puesto X y que vienen aquí cuando tienen que presentar su libro, que nacieron aquí, ¿y qué? ¿Eso qué significa? Aquí Aragón de las Letras es el que ha hecho por las letras aragonesas, sin discriminación, permanentemente, por tierra, mar y aire, por arriba y por abajo, por izquierda y por derecha, punto. Eso lo tengo clarísimo. Y un día se lo dije a Antón, digo, oye, no aguanto más, hace un año que te propuse para Premio Aragón de las Letras, hombre, no exageres. Digo, no, es que, sinceramente, por coherencia, por justicia, punto. Pues han tenido que venir de fuera y reconocerlo. Pues, típico. Y en vida. Menos Como mal. decía el abate, no sé qué abate era, que decía en vida, hermano. En vida. Sí. Vamos a hablar un poco de tu obra, porque si no, estamos aquí, hoy hemos entrado en temas es lo menos muy interesante. políticos, pero bueno, no. En el avispero figura una cita que resume cierta filosofía tuya. La vida es una aventurilla fugaz, donde lo trágico y lo cómico se sonríen mutuamente. ¿Es un escepticismo vital el tuyo? Sí, verdaderamente, bueno,
es un primer libro que publiqué en plan narrativo, que rompe con una tradición narrativa del realismo social, que rompe también con el realismo mágico, pero interviene, que intenta romper con todo, incluso con el surrealismo, de lo cual tiene bastante, pero no se somete a ninguna línea en concreto, es decir, no se puede enmarcar en nada, ¿no? Entonces es una cosa que quise hacer original, sencillamente a ver por dónde iba, sabiendo que comercialmente no tenía ninguna posibilidad, porque para ser comercial pues tenía que haberme adscrito a una de las líneas que se cultivaban entonces, ¿no? Esto es del año 75, 76, por ahí. Ya digo, todavía vivía en Madrid cuando publiqué eso, en otra editorial, no en Espasa Calpe, porque tenía el pudor de no aprovechar la coyuntura para decir, ahora sale lo mío aquí. No. Y sí que resume un poco mi visión de lo que es la vida, de lo que es, incluso de lo que es la literatura y lo que es muchas cosas, ¿no? Sí, porque luego a raíz de ello comentabas, Sí. Sigo apostando con sonrisa desencantada por el arte de la palabra, por la utopía del verbo como un camino de comprensión de la aventura humana, sabiendo que otro, tal vez más sabio, es el del silencio. Bueno, A veces hablamos demasiado o escribimos demasiado. así es, así es. Yo había estudiado filosofía, acabé la carrera de filosofía en la Universidad Complutense, y uno de los filósofos que más me impactaron fue Wittgenstein, que llegó el momento de su vida que apostó por el silencio, es decir, no hay más que decir. Y de hecho, el silencio es una de las vías de conocimiento, de esa que hablábamos antes a través de Emilio Fiel, el conocimiento del silencio. Yo puedo decirte a título personal, y no quiero llegar a grandes confidencias porque no es el momento ni el medio, que una semana de silencio que yo he practicado bajo, vamos a decir, el paraguas, panorama, protección, ambiente de esta gente de Emilio Fiel, una semana de silencio fue para mí absolutamente reveladora. No leí nada, no escuché nada, no vi nada, quiero decir, de un programa de televisión, ni leí una tesis doctoral, ni escribí nada, ni hablé con la gente, el silencio. Y estamos infoxicados, que dicen, ¿no? Sí, así es. Lo cual no quiere decir que no sea positivo y creativo el estudio, la lectura, la música, el cine, la televisión en algunos pocos programas, el coloquio con las personas es muy importante, siempre que uno no quiera ser el maestro y tener al otro como discípulo, decir, oye, tú escucha y haz lo que yo te estoy diciendo. Bueno, a lo mejor hacen lo que yo hago, no lo que dice, antes lo comentábamos, ¿no? Lo que se dice por una parte, lo que se hace. Bueno, entonces el silencio es un gran docente, es un gran enseñante. De hecho, yo que he tenido un primo carnal político, es decir, casado con una prima carnal pastor, me ha sorprendido muchas veces, un hombre de cultura académica casi nula, me ha sorprendido muchas veces su conocimiento, ¿no? Como el silencio de la labor que él hacía, el silencio exigido, que estaba por la montaña, por los pastos, etcétera, ¿no? Le daba ciertas capacidades de captación de cosas que no encontraba yo en el mundo ordinario de la gente muy puesta, ¿no? Muy universitaria, muy docta, que también tienen su importancia. Ojo, no quitemos importancia a nada, pero no demos importancia o preeminencia a ciertas cosas que están más o menos en el consumo ordinario, ¿no? ¿Quién es el más listo? El que tiene 5 carreras. Mire usted, por favor. Fíjate, el otro día que hablaba con Joaquín Carbonell y le invitaba al programa, ¿no? Y él me hablaba prácticamente en un término parecido, en el sentido de que la televisión es como un medio que intoxica, ¿no? Sí. Que está muy intoxicado. Y eso que tú has trabajado en televisión, tú has estado en la televisión española, pero en la aragonesa, ¿no? Sí, haciendo difusión de los de libros, literatura. De los libros. Que es otra forma distinta que lo que tenemos hoy en día de debates, de programas de estos que son aberrantes, ¿no? Pues muchas veces sí. Y me comentaba eso, que es que se había como retirado de ese campo, ¿no? Sí. Y yo suelo ir a correr por el monte, me gusta correr por el monte 1 hora, hora y pico, y el silencio que se oye por los páramos estos que tenemos en los monegros, ¿no? Ese es impresionante, o sea, Exacto. Estás contigo mismo, es una conexión con la naturaleza, con el ser, ¿no? Y es... En la Sierra del Cubierre, que lo tenemos muy cerquita, donde vivía el bandido Cucaracha, hay unas pequeñas cuevas que miran sobre todo el valle, y ahí se puede ir a hacer retiros de silencio, además. Sí. Conozco bien esa zona porque uno de los relatos que escribí en un libro titulado El hombre pez y otras magias,
habla de un bandido que no es el bandido cucaracha, sino que habitaba esas cuevas precisamente, ¿no? Y era no un bandido, no era un bandido realmente, era un ser deforme, ¿no? Una especie de monstruo, un gigante, un monstruo por gigantismo, ¿no? Y conozco por eso esa zona que la recorrí un poco para situar el punto del lugar, ¿no? Tienes unas últimas obras que llaman la atención. Una de ellas es Morituri. Morituri, que además está prologada por Nieves con Costrina, que yo creo que todos los que nos ha gustado también un poco la temática esa fúnebre, ¿no? Sí, es una experta en España, vamos, no creo que haya como ella, sí. de lápidas, de epitafios, Es la experta, sí. Y desde luego para que te prologue una obra Nieves, pues bueno, yo la conocía por seguir un poco sus publicaciones y sus intervenciones en la radio. En Radio 5 tenía unos microprogramas, Sí, también. Polvo Eres me parece que se llamaban. Sí. Entonces, cuando yo elaboré este pequeño librito de máximas, de ocurrencias, de greguerías, pequeños relatos, microrelatos, pues se me ocurrió enviárselo y decirle, mire, si esto le parece interesante y me puede hacer un prólogo, y me contestó rápidamente mandándome el prólogo. Sí, me ha gustado, tal. Bueno, y se publicó así, ¿no? Yo tenía una cierta necesidad personal, porque yo siempre he escrito por necesidad personal, o a veces por halagar, o agradecer, o obsequiar a unos amigos, ¿no? Varios de los libros que tengo están hechos para amigos. Los peregrinos de Valdejalón, para mis amigos de la Almunia, de Ricla, de Épila, de Calatorao, etcétera, ¿no? Luego están dedicados a ellos. Bueno, he escrito para cosas con el Matarraña, que es esta gran afición que tengo a este territorio. Entonces, yo tenía una necesidad personal de tratar de la muerte de una forma distinta a la lúgubre y a la dramática y a la terrible, que lo es, que tiene sus aspectos, pero ver el otro aspecto, ¿no? Perdón. Sí, porque además, no sé, tú tienes un concepto, o sea, eres una persona de apariencia muy seria, muy formal, muy... Sí. Pareces. No sé si es lo que pareces o lo que eres, porque luego leyendo tu obra, pues eso, tienes unas máximas, unos aforismos que son totalmente cínicos, irónicos, un humor sarcástico. Bueno, uno es un abanico, ¿no? Y hay momentos en que despliegas una parte del abanico y otros en los que despliegas otro, quizá con más frecuencia uno que otro, con más rapidez, no sé cómo decir, ¿no? Pero todos somos un abanico de posibilidades expresivas, y yo sí me reconozco mi lado serio, reconozco mi lado festivo, mi lado cómico, mi lado sarcástico, etcétera. De hecho, en la literatura, como bien señalas, aparecen diferentes facetas de este carácter. El Morituri, como me preguntas, pues yo quería tener una visión más, o proyectar literariamente una visión más lúdica de la muerte. El origen, pues a lo mejor el origen lo sitúo en dos puntos. Uno, en el año 98. Estamos viendo porque tiene unas ilustraciones magníficas. Sí, de V. Bueno, José Manuel V es un artistazo. Además colabora contigo en bastante... Sí, hemos hecho 3 libros en común, de ahí 2 han salido ya, otro tercero que está por salir, que vamos a ver. Unos collages. Sí, es un tipo fantástico, tiene una vena creativa y literaria, que él lo proyecta él lo proyecta por la imagen, yo no sería capaz. Pero él entiende perfectamente. A veces hago comentarios a cosas del Facebook, lo abro muy poco el Facebook, no tengo tiempo, pero hace una serie de aportaciones, generalmente de collage, imagen, que se apostillan muy fácilmente desde mi punto de vista. O sea, conecto muy bien con él, ¿no? Y él además es que está compenetrado con Angélica Morales, que es su pareja, que es una persona que también tiene un dominio del lenguaje fantástico. Que ha sido una persona realmente... Y lo va a ser. Con la que tú también has... Creativa. Sí, hemos hecho aquí un libro en común. En fin, yo facilité un poco su incorporación al mundo literario. No su educación literaria, que la tiene muy grande, muy particular y muy suya, ¿no? Muy personal. Pero bueno, que estaba un poco como desconectada de este mundillo. Al vivir en Huesca, pues bueno, si hay desconexión entre Zaragoza y Madrid, pues te diré entre Huesca, ¿no? Y le facilité un poco los contactos, ¿no? De hecho, pues ha hecho unas grandes realizaciones. Y para mí tiene un enorme futuro si se empeña en continuar trabajando, porque hay que trabajar duro, evidentemente, ¿no? Bueno, Morituri, como te decía, creo que arrancó hacia el año 98. Yo estuve en México por una razón de trabajo. Me envió el Ministerio de Cultura allí, ¿no? No el Gobierno de Aragón.
El Ministerio de Cultura. El gobierno de Aragón se limitó a darme permiso. En el 98 estuve yo también en México. Ah, pues mira, podríamos habernos encontrado por ahí. En algún cementerio de esos, Bueno, con yo la alegría. vi la formulación que tenían ellos respecto a la muerte, ¿no? Como una especie de fiesta, decir, bueno, pues esto se ha acabado y por lo tanto vamos a ver esto desde el punto de vista global. Es trágica, es dolorosa, es dura, pero finalmente tiene un aspecto que ellos cultivan y que hacen festividad de ello, ¿no? No son los únicos. En el mundo hay más gente. De hecho, hay una película inglesa, que es Un funeral de muerte, que la vi hace 5 o 6 años, que también habla pues, de ese aspecto, desde la flema inglesa o el humor inglés, lo que significa pues, un funeral, ¿no? Desde el punto de vista divertido. Y eso me inspiró el empezar a escribir cosas breves sobre la muerte, en un plan más bien lúdico, en un plan surrealista, donde lo trágico pues, tiene menos camino, ¿no? Que ya hay bastante sobre lo trágico en la muerte. Sí, sí. Entonces, siempre he intentado abrir un pequeño horizonte, ¿no?, a mi alcance sobre los temas que me han interesado. Ese es el motivo y el origen del Morituri. Terminamos con un tema también interesante en uno de tus blogs, porque tienes varios por ahí abiertos que has dejado ya abandonados. Sí, no los cultivo, internet no tengo tiempo. ¿No? En Numeroteca, que no sé ya si lo recordarás. Sí. Pues aparece algo de eso que hemos comentado, de tu aspecto bromista o de chanza irónico, etcétera. Sí, aparece pues una serie de números, ¿no?, con unas reflexiones, ¿no? Los 333 corredores participantes en el maratón acordaron que el último en llegar a la meta podría contar años después a sus nietos, que en aquella competición habían participado 334 atletas. O sea, es un poco, ¿no?, ese estilo de broma que tienes tú así, ¿no?, serio y... Sí, bueno, sí. Le decía una madre a su hija adolescente, ojo con las cremas. Eso cuando la niña salía con su primer novio. Entre una piel sedosa y una piel sebosa solo hay la distancia de 2 letras. Sí, bueno. Es un humor sarcástico que tienes tú, un humor... Sí, me ha gustado ese, no sé, concentrar. Es una manera de hacer poesía sin hacer verso. Sí. Entonces, he tenido diferentes ideas que he plasmado un poco así, ¿no? Hay otra que me gusta particularmente, que no sé si está publicada o no, pero es igual, ¿no? Que es muy breve, son una frase de una línea, que dice: tembló el rosal al verse observado por los ojos de la tijera. Muy gráfico. Bueno, entonces, es como decir una sensación nueva, ¿no? Sí. Personificar un objeto, que los ojos de la tijera todo el mundo sabe lo que es, pues bueno, no hay que explicarlo, está ahí. Si lo captas, lo captas, y si dices que es una chorrada, pues es una chorrada. O sea, cada uno tiene razón. Javier, ha sido un placer conversar contigo. Mismo, eres un gracias. pozo de sabiduría, bueno, no, nada. Una inmensidad de experiencia vital. Un viejillo. Los proverbios son sabios y dicen: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así que yo, que soy un poco diablo y más viejo que diablo, pues sé más por viejo que por diablo. Vamos a terminar con una pequeña lectura de Tirana Memoria, que he extraído de Tirana Memoria, de Javier Aguirre, que recomiendo su lectura. Dice así: los homenajes póstumos no son para el destinatario, ya sabes, sino para los que lo promueven, para los que promueven el acto, que de esa forma vampirizan tu imagen sin ningún escrúpulo. Lo mismo ocurre con los premios y los honores que te concede el sistema y las instituciones públicas, mientras creen que vives. Yo creo que enlaza mucho con lo que ha dicho antes Javier, ha comentado durante nuestra charla. Uno de mis pensamientos, una de mis reflexiones. Muchas gracias, queridos amigos, y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.